Hola, hoy vamos a resolver el problema 11.24 del libro de Sengel, el de transferencia de masa y energía en forma de calor. Tenemos un intercambiador de calor de tubos concéntricos. Por el tubo interior fluye el refrigerante 134A, el cual se desea condensar. Por el tubo externo fluye agua fría, la cual va a recibir el calor que está perdiendo el refrigerante para poder cambiar de fase. Primero, el calor se va a transferir del refrigerante hacia el tubo mediante el mecanismo de convección, porque tenemos un fluido en movimiento que está en contacto con un sólido y va a tener asociado un coeficiente de convección HI, que en este caso es un dato de 4100 watts entre metro cuadrado grados Celsius. Mientras más grande sea este valor, implica que la transferencia de energía en forma de calor es más eficiente. Después, esa misma cantidad de calor tiene que atravesar la tubería y en este caso lo va a hacer a través de un mecanismo de conducción porque tenemos un sólido. Y posteriormente vamos a tener otro mecanismo de convección entre la tubería y el agua que está fluyendo. Y aquí vamos a tener otro coeficiente de transferencia de energía en forma de calor, pero del lado del agua. En este caso es una incógnita. El flujo másico de agua es de 0.3 kilogramos sobre segundo y la temperatura promedio del agua es de 20 grados Celsius. Como datos me dan el radio interno de la tubería interior y el radio de la tubería exterior. Y me dicen que la tubería interna tiene un espesor despreciable. Esto significa que estamos despreciando la resistencia del tubo. La pregunta del problema es calcular el coeficiente de transferencia global de energía en forma de calor. Y para eso necesitamos conocer todas las resistencias, es decir, la resistencia convectiva interna, la resistencia convectiva externa y la resistencia propia del tubo, que en este caso va a ser despreciable por esta suposición de que tenemos un espesor muy delgado. Además, vamos a asumir que estamos en estado estacionario, que los cambios de energía cinética y potencial son despreciables, que tenemos un flujo totalmente desarrollado y también vamos a asumir que no tenemos incrustaciones en la tubería. Tenemos esta ecuación para calcular el coeficiente global, es decir, que podemos calcular dos valores para U, uno con respecto al área interna o el otro con respecto al área externa. En este caso, como el espesor es muy delgado, podemos decir que prácticamente las áreas son iguales. Esto es igual al inverso de la suma de todas las resistencias térmicas. La convectiva en la parte interna, la convectiva en la parte externa y la que presenta el material con el cual está hecho el tubo. Bajo esta condición de que el espesor es despreciable para el tubo interior, solamente vamos a tener una sola U. Aquí eliminamos el término del medio, porque como estamos diciendo que los radios son prácticamente iguales, aquí tendría el logaritmo natural de 1. Entonces todo este término se haría 0. Como el área es la misma, ya no es necesario distinguir al área interna del área externa. Nuestra ecuación final nos va a quedar U igual al inverso de la suma de los inversos de los coeficientes convectivos de calor. Uno de ellos ya es un dato, que es HI. Entonces necesitamos calcular el otro, el externo, HO. Para eso vamos a buscar en la tabla A9 de este libro las propiedades para el agua, porque es el fluido que está moviéndose en el tubo exterior. Encontramos la viscosidad, la densidad, la conductividad térmica y el número de Prandtl.
Vamos a empezar con el cálculo del número de Reynolds, que es densidad por velocidad por longitud característica entre la viscosidad. Lo primero que hay que hacer es obtener la longitud característica de este sistema. Y la longitud característica se puede obtener a través de 4 veces el área transversal entre el perímetro mojado, es decir, el diámetro hidráulico. Entonces va a ser 4 veces el área del tubo externo menos el área del tubo interno, que es justamente el espacio por el cual está fluyendo el agua. Y el perímetro sería pi por la suma de los diámetros. Podemos factorizar y eliminar 4pi y nos queda esta ecuación. Aquí tenemos a cuadrada menos b cuadrada, que la podemos descomponer en a menos b por a más b. Se cancela a más b y nos queda simplemente a menos b, que en este caso es la diferencia de los diámetros. El diámetro del tubo exterior menos el diámetro del tubo interior. También sabemos que el flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico y el flujo volumétrico es velocidad por área. Podemos despejar m punto entre A y nos queda ρ por B. Este producto de ρ por B lo voy a sustituir en esta ecuación, de tal manera que me queda m punto sobre área por la longitud característica entre la viscosidad. Sustituimos y obtenemos un valor de 10.891. Este valor nos indica que el agua se está moviendo en un régimen turbulento. Ahora necesitamos calcular el número de Nusselt, que se define como H por la longitud característica entre la conductividad térmica del fluido. Como tenemos un flujo interno, necesitamos encontrar cuál es la ecuación indicada para el número de Nusselt. Tenemos esta ecuación, la cual es válida para estas condiciones. El número de Nusselt es igual a 0.023 por el número de Reynolds elevado a la 0.8 por el número de Prandtl elevado a la n, donde n puede ser igual a 0.3 o a 0.4, dependiendo si el fluido se está enfriando o se está calentando. En este caso, el agua se está calentando porque está recibiendo el calor que está perdiendo el refrigerante 134A. Por lo tanto, n va a ser igual a 0.4. Sustituimos los valores que ya conocemos y nos da que el número de Nusselt es igual a 85. Ahora, despejamos el coeficiente del lado del agua y nos da un valor de 3.388 watts entre metro cuadrado Kelvin. Con esto ya podemos calcular lo que nos pregunta el problema, que es el coeficiente global de transferencia de energía en forma de calor. Y el resultado es de 1855 watts entre metro cuadrado Kelvin. Espero haber sido claro y hasta la próxima.